familia. Temas de familia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Temas de Familia. Hoy una temática que nos interesa tanto a hombres como mujeres, porque nuestros invitados en el día de hoy, precisamente en la parte femenina, vamos a tener a una ginecobstetra y en la parte masculina a un médico urólogo oncólogo. Y es que por ahí escuchamos términos que le oímos decir de pronto a las abuelas o a las mamás, a las personas mayores también, o vemos en los medios de comunicación sobre la menopausia. Y a veces nos preguntamos, ¿qué es eso? ¿Cómo se come eso? ¿Qué indica? Hoy vamos a determinar precisamente qué es la menopausia, cómo inicia, cuál es la sintomatología, para que nosotras las mujeres estemos preparadas, pero también los hombres sepan cómo es el cambio de la mujer a través del tiempo. Pero nosotras las mujeres también nos preguntamos una cantidad de cosas con respecto a los cambios de los hombres también. Y para eso nuestro médico urólogo invitado en el día de hoy me ha corregido desde que comenzamos el programa, porque yo dije, bueno, vamos a hablar sobre la andropausia. Me dice que ese término no debe ser, está malo, no se dice andropausia, se dice, y tomen atenta nota, deficiencia parcial de andrógenos en el varón en envejecimiento, es decir, los varones viejos. Pero también me acaba de decir que a partir de los 30 años empezamos a envejecer, entonces ahí viene el problema. Bienvenidos. Antes de presentarlos, los invito a ver este video de introducción y ya les digo quiénes son nuestros invitados en el día de hoy. Bienvenidos. Esta etapa en la vida de la mujer y el hombre son casi inevitables. Llegan a una etapa adulta y presentan un cúmulo de cambios y sensaciones con las que habrá que aprender a vivir. Entre los 40 y 50 años, tanto hombres como mujeres llegan a una etapa donde los cambios hormonales les avisan que ellas llegan a la menopausia y ellos a la andropausia. Estos dos procesos se viven de diferente manera. Cada uno tiene sus propias características, las cuales descubriremos hoy a través de nuestro programa. Muy bien, y quien me ha comentado esta cantidad de cosas, realmente que para eso estamos, para aprender, ¿cierto? Es el doctor Franklin Vives Rivero, urólogo oncólogo. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Muchas gracias, Patricia. Siempre será un placer estar contigo y con tus televidentes. Gracias a ustedes, sabemos que es un médico bastante ocupado y que haya sacado este ratico de su tiempo para compartir con nosotros esta temática y corregirnos de tantos errores que por generaciones pensamos que así eran. Entonces, realmente es para nosotros un placer tenerlo aquí con nosotros. Y tenemos, por supuesto, a la doctora Silvia Luz Valencia, quien es ginecobstetra. Bienvenida, doctora Silvia. Gracias, Patricia. ¿Cómo está? Muy bien, gracias por tu atención y cordialmente bienvenida aquí a tu programa. Bueno, comencemos por las mujeres, ¿cierto, doctor? Siempre, las Siempre. mujeres son lo primero y lo principal. Y lo último también. Sí, siempre les pedimos. ¡Claro! Y siempre somos Hay una necesarias. frase hermosa que dice, quiero que mi mujer me cierre los ojos cuando me toque. Entonces, lo primero, lo de la mitad y lo último. Ok. Somos el camino de la vida. Doctora Silvia, vamos a definir menopausia para nuestros televidentes. Bueno, menopausia significa la ausencia de la menstruación. Esto es como consecuencia de una deficiencia de las hormonas femeninas. Recordemos que el ovario produce hormonas femeninas, que son los estrógenos y la progesterona, pero cuando hay un déficit o una ausencia de estas hormonas, se produce lo que es la ausencia menstrual. De tal manera que eso es menopausia, deficiencia. ¿A partir de qué edad aproximadamente? Más se o menos comienza la a edad presentar? está entre 45 y 55 años de edad. Pero también es interesante el dato que acabamos de comentar ahorita en cuanto al envejecimiento. Y es que a partir de los 35 años de edad y hacia los 40, ya viene un descenso progresivo, lento, de estas hormonas, lo que obliga de pronto a tener desde este momento ya una calidad de vida, un estilo de vida distinto en pro de llegar a una etapa de menopausia con una calidad de vida muy bien. Bueno, entonces yo creía que yo era muy joven todavía, ¿no? Pero ya con lo que me acaba de decir, ya yo estoy en el proceso de declive.
de decaimiento, ¿sí? ¿O es como uno se sienta? Porque eso también tiene mucho que ver como el ser humano se sienta, esas ganas, esa energía. Ok, sí, El doctor decía antes de comenzar el programa, no tanto es tener los 40, sino verse de 40, ¿cierto? Claro. Entonces, si uno no se siente, si uno no se ve de 40, por más que los tenga, entonces tampoco va tampoco en descenso así, ¿cierto? Sí, lo que ocurre es que hay otro factor que se agrega ahí, es el comportamiento social. La actitud cultural social, que es la que te mantiene siempre con esa juventud perenne, a pesar de que internamente, orgánicamente, Es decir, yo puedo verme muy de 25, Muy de ¿cierto? 25. Pero por dentro estoy de 40. ¿Cómo? ¿Ya llegaste a los 25? Ya imagínense. ¿Cuándo? Hace el 7 de julio. Hace 7 de poquitico. julio. Fantástico. Bueno, Fantástico. vamos a definir entonces, doctor, vamos haciendo un intercambio entre estos dos términos de los cuales queremos hablar hoy. Vamos a definir entonces esa deficiencia parcial de andrógenos en el varón en el envejecimiento. Bueno, Patricia, la deficiencia parcial de andrógenos en el varón cuando envejece es algo normal, es algo lógico. Recuerda que somos unas máquinas desde que nacemos y venimos predispuestos a tener un desgaste a través del tiempo. Y si a eso le sumamos que no nos cuidamos, nos alimentamos mal, la mayoría comemos grasas en cantidades, grasas saturadas, no hacemos deporte, no nos cuidamos y empezamos a alterar nuestro metabolismo. Empezamos a subir colesterol, triglicéridos, todos hemos oído de estos términos, alteraciones en el azúcar, comemos muchas harinas y no nos mantenemos metabólicamente sanos. No solo es la parte de las hormonas, sino que la mayoría de las arterias y venas en el cuerpo se van obstruyendo y van deteriorando el cuerpo. Entonces, puede haber personas de menor edad en pésimas condiciones físicas, cardiovasculares, sistémicas, y puede haber personas mayores que nosotros en muy buen estado físico y en mejores condiciones. Tan es así que en la medicina actualmente se considera que el primer factor que nos avisa de alteraciones cardiovasculares, curiosamente, es el primer déficit de erección. Cuando el hombre comienza a tener alteraciones en la erección, inmediatamente como médicos, aquellos que estamos capacitados en el área de la urología, debemos solicitar todo el estudio de perfil metabólico del paciente porque los vasos sanguíneos de menor calibre, incluso más delgados que los que están en las coronarias, son los del pene. Entonces, unos 6 años antes de que vayas a tener problemas coronarios, ya estás teniendo problemas en el pene. Por lo tanto, los seres humanos no deberían de tener miedo al decirle al urólogo estoy teniendo un problema Porque se para la evitarían. erección, porque se pueden evitar una cantidad de problemas cardiovasculares. Ya tenemos medicamentos, tenemos tratamientos, tenemos muchas maneras. Y recordemos pues que el pene como tal es sangre. Y nosotros, para que le llegue sangre en forma adecuada, debemos tener todos los vasos sanguíneos perfectos. No debe haber problema de colesterol, no debe haber problema de triglicéridos, debe haber una buena función vascular, un endotelio adecuado para llegar a un buen flujo. Pero resulta que el tema al cual tú me has invitado no solo es sexo. Resulta que tiene que ver con masa muscular, tiene que ver con alteraciones en el humor, con grasa o depósito. Y si a eso le sumamos el factor social, después de que la persona empieza a ganar plata, ya empieza a ser sedentario, la gran mayoría. Entonces empiezan a hacer barrigas, empiezan a hacer acúmulo de grasa. Y hay un problema, tenemos una glándula por encima del riñón, que se llama exactamente suprarrenal, que coge esa grasita y problemas, la convierte en hormonas femeninas. Entonces, vamos asociando mayor problema. Aquí vamos ya en un proceso, un minuto. Entonces,
pongamos las cartas sobre la mesa, ¿verdad? Ajá. Porque vamos adelantando y ya una cantidad de cosas que no sabíamos que era precisamente lo que queríamos indicarle a los televidentes para que estuvieran un poco más preparados, porque de pronto, doctora Silvia, el tema de la menopausia es más conocido, más vox populi que el tema precisamente de esta deficiencia parcial de andrógenos, ¿cierto? Muy bien. En los varones en envejecimiento. Porque me lo estuvo tuve que aprender fantástico. de esta manera, ¿no? Porque cuando les dije, vamos a hablar de andropausia, no, si eso es que ese término no existe. Entonces ahí, pero la menopausia sí es una temática más conocida, más de la mano. Vemos que las mujeres exteriorizan más esa sintomatología cuando se les está presentando sintomatología de la cual vamos a hablar ahora, pero precisamente esta deficiencia que se presenta en los hombres tiene una cantidad de aditamentos, por así decirlos, que es que no contábamos con ellos, es decir, la poca erección, la poca fluidez de sangre o movimiento de sangre en nuestro cuerpo, los problemas coronarios, además de la cantidad de sintomatología que usted acaba de mencionar. Entonces, siempre es un problema bastante grande y el hombre por cultura, doctor, de pronto lo tiene guardadito en un cajón esto. Sí. Tenemos un mal machismo. Gracias al machismo mal entendido, los hombres en nuestra sociedad principalmente no acuden al urólogo y muchísimo menos incluso desean que les hagan el examen prostático. Recuerdo en mi formación académica había una propaganda muy linda. Había un interior, una ropa interior de hombre, donde aparecían muchas calaveras y signos de muerte. Y decía, el que se hace el examen de próstata no deja de ser hombre. Más claro no puede ser. Después decía, con el mismo interior, decía, el que se lo hace se puede evitar una muerte. El que no se lo hace, lo más probable es que sí deje de ser hombre por causas naturales no tratadas. Hablemos ahora, doctora Silvia, de la sintomatología, precisamente eso que nosotros las mujeres, como le dije hace un minuto, exteriorizamos con mucha frecuencia, que de pronto no nos importa, porque sabemos que hemos llegado a una edad donde hay muchos cambios en nuestro cuerpo y lo sentimos de tal manera que vemos a todas las mujeres como abanicándose, porque eso precisamente, ¿no? El calor que empieza. Así es, Patri. La sintomatología en la mujer es más florida. Compromete casi todos los órganos internos y toda la parte exterior, hasta la parte cognitiva. Y la parte en cuanto a manifestaciones clínicas que se ven. Eso es uno de lo que usted estaba mencionando, los sofocos, las oleadas de calor. Y todos estos, junto con estos cambios, hay otros importantes también, como las alteraciones en el cuerpo en cuanto a la flacidez muscular. Ya se pierde la parte de textura, la disminución del colágeno, por eso es la presencia de estrías, la presencia en la cara de los surcos nasogenial, nasales, la presencia de abdomen caído, la piel se vuelve más delgada, el tejido muscular adiposo ya es poco y así externamente. Pero también ocurre una serie de cambios que muchas veces las mujeres manifiestan que no son comprendidas. Y es que precisamente esa etapa conlleva al insomnio, por decirte. Mira que ya muchas personas mayores, adultos mayores, mujeres, dicen ya no puedo dormir. Son las 3 de la mañana y ya no duermo más. Es decir, precisamente antes, en la etapa anterior a ser adulto mayor, ya la mujer con los estrógenos eran los que modulaban ese comportamiento, ese ritmo del sueño. Al disminuirse o al no estar presente, esto se cambia. Igualmente, hay una alteración a nivel de las grasas. Los estrógenos eran los moduladores, por decirlo así, el freno que se tenía para poder controlar unos niveles de lípidos normales. Pero al desaparecer estos, entonces el desbalance sí es total. Hay un aumento del colesterol, aumento de triglicéridos y con ello, pues la gran cantidad de afecciones a nivel cardíaco, a nivel metabólico. Y otra cosa muy importante también, ya llega la obesidad también, ya no desde el punto de vista, digamos, de endocrino, desde el punto de vista porque no se afecta la glicemia, pero sí ya hay esa parte que conlleva de pronto a un sedentarismo
y ese sedentarismo es la que conlleva también, son los factores de riesgo a nivel del corazón. Bueno, y yo la invito, y al doctor Franklin también, a seguir conversando de todos estos temas después de la pausa para comerciales. Vamos a saber cuál es esa sintomatología que ustedes los hombres también padecen, que no lo manifiestan demasiado, pero que ahí están. Y además ese tema de la glándula Suprarrenal. que de pronto lleva a eso después de la pausa para comerciales. Temas de familia. Temas de familia. No, ya estamos al aire, doctor. Bueno, seguimos en temas de familia. Me decía, estamos fuera de cámara. Ya estamos al aire, ya estamos al aire. Pero aquí por eso es que uno se empapa de tanta información que queremos compartir con ustedes. Les quiero recordar que hoy estamos hablando de la menopausia para las mujeres y el déficit o la deficiencia parcial de andrógenos en el varón en envejecimiento. Es que es largo, ¿no? Es largo. Uno de pronto por facilismo quiere cortar un poco el término, pero se llama así. Ok, estábamos hablando algo bien interesante, algo que siempre generará polémica. La testosterona es la que te marca las características sexuales masculinas, como es masa muscular, como son las entradas, como es la pérdida de cabello, el vello corporal. Entre más características de vello corporal, digamos, de barba hacia abajo y ausencia hacia arriba, es decir, de pérdida de pelo, hay mayor nivel de testosterona. Esto es bueno desde el punto de vista psicosexual, Claro. porque a la larga es muy bueno. Claro, porque la parte psicológica es la que ayuda, el resto... Sí, pero resulta que la parte muscular se maneja con parte de testosterona, la parte de vitalidad se maneja con testosterona. Los hombres como tal jamás perdemos la producción de testosterona, a diferencia de las mujeres que más o menos a los 40 años ya perdieron la función hormonal. Los hombres no perdemos eso y por eso siempre vas a encontrar los llamados viejitos verdes. Ajá. Porque pueden estar ancianos, pero tienen el deseo. Y mal que bien pueden funcionar. Y digo mal que bien, si su sistema cardiovascular funciona y actualmente ya existen medicamentos en los cuales le recomendamos al paciente para que tenga unas buenas erecciones. Entonces, bien lo decía, por ejemplo, hay una frase de William Shakespeare que decía, qué cosa que el deseo no se nos pierde, pero la función ya no es tan buena. Claro. Es una frase de William Shakespeare, o sea que mire desde dónde viene este problema. Y en aquella época las personas no vivían hasta las edades que vivimos ahora. Hoy en día, sí. Entonces el problema viene de hace mucho tiempo. Afortunadamente la medicina ha permitido establecer los factores de riesgo, determinar qué podemos hacer para esos factores de riesgo y cómo los podemos mejorar. Más cuántos no hemos conocido de los famosos y de los no tan famosos que comparten su vida incluso con personas mucho menores y funcionan porque no estuvieran. Bueno, Pues aparte que tienen que tener un buen flujo de cartera para que funcione. Pues uno va a una iglesia y dice, bueno, ¿y entonces aquí qué pasó? Porque los hombres conservamos hormonas no en la misma cantidad que cuando estábamos jóvenes o adolescentes, pero siempre se conserva. La calidad del semen disminuye un poco en cantidad, ya los espermatozoides que botas no son tantos, pero sigues, incluso puedes tener hijos. Pero la calidad sigue ahí. La calidad sigue allí. Se aduce que si el hombre mayor que eyacula en una mujer mayor que todavía ovule, pueden tener niños con algunas alteraciones genéticas. Pero si su pareja es muy joven, pueden ser perfectamente normales y todos hemos visto. Julio eso. Iglesias. Sí. Sigo dando el caso porque es que estamos hablando de eso. No nos vayamos tan lejos, busca aquí en Barranquilla cantidades y verá que eso es lo más normal. Hablemos de doctor Franklin, hablemos precisamente de esa... Sí, doctora Silvia. Para identificar qué pasa en el uno y que el otro. Sí. La menopausia es cese de hormonas femeninas, por lo tanto menstruación no hay, por lo tanto la capacidad de reproducción se acabó.
A diferencia del hombre, en la cual hay una disminución de andrógenos, pero la capacidad reproductiva sigue y no hay supresión gonadal, o sea, no hay supresión de hormonas. Por eso es la capacidad de seguir en reproducción, a diferencia de nosotros. Se fue la regla, se fue, hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó. Sí, sí. Ve, ahí ya estamos viendo las diferencias de uno y de otro. Hablemos de esa sintomatología que el hombre sí tiene, sí padece, pero que de pronto no lo demuestra tanto como nosotros las mujeres cuando ya empezamos con todo este proceso de la menopausia. Que la sintomatología, como bien lo habíamos mencionado, es inespecífica en el hombre. Empieza a tener problemas de tensión arterial, empieza a perder masa muscular, empieza a fatigarse más rápido. No nos dan las oleadas de calor que a ustedes le dan, no nos dan. ¿Ni el insomnio tampoco? No, tampoco. Algunas personas pueden ir perdiendo las facultades de memoria reciente. Por eso se aduce que puede estar asociado con el famoso Alzheimer. Pero sí pueden tener pérdida de las facultades cognitivas. Una de las formas de esto es que el paciente empieza a no hacer un adecuado raciocinio. Pero esto es en las progresivo, palabras. es decir, esto es una Es etapa... muy lento. Muy lento. Pero una etapa que lento. nunca se acaba en el hombre porque la mujer tiene, la menopausia en la mujer tiene como un tiempo determinado. Después de que pasa ese tiempo, ya se le pasan las oleadas de calor, ya No. se le pasan de pronto el No insomnio, se te ¿no? pasan. No, No se te pasan. eso no se te pasa. O se controlan. No, se controla. O aprendes a vivir con ellas, que es diferente. Recuerda que los ancianos, las mujeres, son más chiquitas, son más pequeñitas que los ancianos, porque pierdes masa ósea. Entonces, las hormonas están relacionadas con la densidad mineral. Por eso generalmente hay que medir la densidad del hueso, tanto en el hombre como en la mujer. Pero como los hombres todavía producimos, entonces nuestra desmineralización ósea es menor que la de la mujer. Tú siempre vas a ver las parejas de ancianos y la mujer es más chiquita que el señor. Dice, no, es que él siempre fue muy alto. No, es que el cuerpo lo va perdiendo masa muscular, va perdiendo... Nos vamos achicando. Vamos achicando. Sí, correcto. O sea, yo terminaré en el piso, ¿no? No, padre, no. Es parte del... De esto es que también a nivel de la columna, los espacios se disminuyen y eso entonces también consigo lleva pues la disminución de la estatura, sino es un proceso que se está dando por el proceso que el doctor acaba de mencionar. Bueno, el tema de la glándula suprarrenal, la que bueno, queda es- precisamente Encima del por riñón. encima del riñón. Entonces, Eso ¿qué tiene- pasa con tiene esa mucho glándula? de Que ahí qué- quedamos como cortos, como cortos. Bueno, eso da mucho de qué hablar. Resulta que la mayoría de las personas que van a la consulta del urólogo se sorprenden que yo lo primero que saco es 1 metro. Dice, ¿usted por qué me va a medir? Sí, señor, entonces yo les mido la circunferencia abdominal, porque existe un síndrome que se llama el síndrome metabólico, que es el síndrome que está, por decirlo así, de moda en el mundo, porque la gran mayoría de los seres humanos han perdido su figura como tal y hay un gran apósito de grasa a nivel abdominal superior al depósito, a la circunferencia torácica. Si a eso le sumamos edad, alguna alteración en colesterol, triglicéridos, lípidos o glucosa, y si le sumamos que puede presentarse o no alteraciones en la presión arterial, estamos entendiendo que el cuerpo no va por partes, el cuerpo es una unidad. Y lo que afecte a algo va a repercutir secundariamente en lo demás. Entonces, desafortunadamente, nuestros factores dietéticos en la población colombiana en general no son saludables. Nosotros comemos muchísimas grasas, Sí. comemos muy saturado en condimentos, comemos muy salado. Solo cuando ya empezamos a ver que el médico te dice, ve, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. No, pero si yo lo he comido toda la vida. Resulta que... Pero ya llevamos precisamente toda la vida con ese hábito que no es saludable, que no es ¿verdad? saludable. Entonces, lo ideal sería aprender desde niños a comer saludables, lo cual hay que cambiar generaciones de generaciones, por lo menos la tercera generación, es que ya van a ser una generación más o menos saludable.
Y digo más o menos porque es que cambiar los hábitos alimentarios de nosotros y nuestro sedentarismo es difícil. Por eso a veces no entendemos por qué. Yo me río muchísimo y digo, mi Dios cuida a sus animalitos. Si tú ves las personas que, por ejemplo, la persona del carretillero, va por la calle caminando todo el día. Está haciendo el mejor ejercicio de la vida. Y empujando, ¿no? Y está haciendo fuerza y fuera de eso está tomando agua. Todo el día tú lo ves con unas botellas vacías rellenas de agua. Y a pleno sol. El sol no importa. Tú no eres de mantequilla, tú no te vas a derretir. Más o menos. No te vas a derretir. Llega un momento Mientras, lo máximo que vas a hacer es que si te expones y eres muy blanca, porque tú eres una mujer muy blanca, te pueden dar algunas cosas. Entonces también hay que protegerse del sol. Sí, hay que protegerse para que no te dé cáncer de piel. Pero estamos hablando genéricamente. Entonces hay que caminar. Tuve un profesor muy agradable que todavía trabaja acá en Barranquilla, a quien le debo muchas cosas. Decía, el trotar es para los burros y las vacas y los caballos. El ejercicio ideal es caminar, porque te permite de una manera pausada, a tu propio ritmo, restablecer el sistema cardiovascular y mantenerlo. Pero resulta que tú ves la mayoría de la gente compra carro y inmediatamente se engorda. Es la verdad, dejaron de caminar hasta el paradero de buses, dejaron de hacer ese mínimo ejercicio que hacían. Yo les digo a la gente, para mantenerse sanos, caminen 1 hora al día, no hagan más nada, caminen y aliméntense sanos. Pero resulta que también a eso le asociamos que por lo menos en la costa atlántica se le dice al muchacho adolescente, es que usted tiene que beber trago. Desde temprano, ¿no? Desde temprano, y eso va deteriorando también. La libido se libera con el licor, pero resulta que la función no, porque es un depresor del sistema nervioso. Entonces, no hay borracho que no diga, es que yo quiero, vaya a ver si puede. ¿Sí me explico? Eso, cuando nosotros logramos cambiar esos conceptos y lo hacemos parte de nuestra vida, vamos a tener un envejecimiento más agradable, en mejor condición cardiovascular y mejor condición sexual. Entonces fíjate que esto a lo cual tú me invitaste, con el mal llamado andropausia, es un complejo de cosas que para entenderlo tenemos que tener unas buenas bases como médicos generales para poder llegar a ser unos buenos especialistas y poder manejar todo esto. Pues si tú no viste unas buenas bases, todo lo que hagas por encima se va a caer. Ok, doctora Silvia, volvamos a la mujer, ¿verdad? Y el tema de cantidad de síntomas que las mujeres padecemos precisamente en esta etapa de menopausia, que algunas mujeres también las tienen previas a esa edad precisamente porque tuvieron algún problema y tuvieron que quitarle todo el sistema reproductivo, y esto hace precisamente que el cambio de hormonas en el cuerpo sea drástico, rotundo, ¿verdad? De eso vamos a hablar después de la siguiente pausa para comerciales. Y antes los invito a ustedes a ver una nota que tenemos también preparado sobre este tema. La diferencia entre la menopausia y la andropausia son: la primera es el fin de la menstruación y todas las mujeres lo van a tener. Los hombres pueden no presentar andropausia y sus cambios son graduales. Los niveles de baja testosterona no son tan rápidos como los de los estrógenos en las mujeres. Además, los cambios en la andropausia, a diferencia de los de la menopausia, pueden pasar desapercibidos por los varones y ellos pueden prevenirse. Por otro lado, la andropausia es un proceso paulatino. No termina abruptamente con la capacidad de engendrar, caso contrario a la menopausia. La actitud, el estrés psicológico, el alcohol, las lesiones, cirugías, medicamentos, obesidad e infecciones pueden contribuir al comienzo de estas patologías. Temas de familia. Temas de familia. De regreso nuevamente con ustedes, hoy hablando de menopausia y deficiencia parcial de andrógenos en el varón en envejecimiento. Y antes de la pausa, doctora Silvia, quedamos en hablar precisamente que no solamente tenemos que esperar las mujeres, algunas mujeres pasan por algunos problemas que tienen que tener ya de pronto una intervención
adicional y esto hace que el cuerpo también cambie, ¿no? Y toda esta producción hormonal en la mujer se corte de raíz. ¿Qué pasa con aquellas mujeres que desde temprana edad de pronto hay que hacerle esta clase de intervenciones, empiezan a tener esta misma sintomatología, no tienen que esperar hasta los 45, 50, 55 años para tenerla? Sí, Patricia, ocurren algunas enfermedades, por ejemplo, de cáncer, en la cual los ovarios estos son suprimidos y entonces se daría lo que es la menopausia quirúrgica. En estos casos, pues, si la persona por esa situación es joven, tendríamos que llegar a un tratamiento de reemplazo hormonal. No así en la etapa de la menopausia fisiológica, diríamos en la etapa normal de la edad, en la cual solamente son 2 las indicaciones de hacer la terapia con estrógenos. Y estas son las oleadas de calor intenso, aquella persona que tiene una sudoración profusa, que parece que en todo momento estuviera con calor porque no hay ni aire acondicionado que la libere del calor. Y otro factor muy importante es la disminución de la libido, o sea, la atrofia urogenital. ¿Este término qué quiere decir? Resulta que con la disminución de los estrógenos, la vagina disminuye su lubricación. Y entonces, para mantener las relaciones sexuales, se va a producir un dolor, lo que médicamente se llama dispareunia. Y esto ocasiona una alteración a nivel conyugal, a nivel familiar, puesto porque la otra parte, digamos así, de la relación sexual está interrumpida por esta situación. Esta es una sintomatología que muchas de las mujeres guardan también. Prefieren no mencionarla, se guardan y creen que son cosas precisamente de la edad, pero no son capaces de expresarla con el fin de que eso se puede tratar y mejorar directamente pues una relación que en muchos casos se pierde precisamente porque no hay la relación sexual. A nivel también de los genitales, se puede observar que hay pérdida de la grasa. Recuerden que la vulva es un tejido de grasa. Los labios menores y las mayores también pierden grasa, tejido adiposo, y estos son básicamente pues las 2 indicaciones de terapia de reemplazo hormonal. No sin antes decirte que hay otras manifestaciones clínicas también, como son la depresión, los estados estos de ánimo que están, o sea, muy deprimidas, no sabe qué les pasa, todo se altera, todo le da rabia, si la miran protesta. Otros irritables, son muy sensibles. ¿Y eso le pasa al hombre también? ¿Se vuelve también así irritable, no? Tranquilo, manejable. Los hombres, por su diferencia por su manejo de hormonas que tenemos, al estar produciéndolas en forma permanente, así sea en menor cantidad, se padece menos esto. Lo que sí es que algunas de las cosas que le suceden a la mujer, por ejemplo, habíamos hablado de la osteoporosis, en el hombre sucede, pero cuando sucede una fractura de cadera, el ejemplo más claro, el anciano que va caminando y la gente cree que se fracturó al caer, no, es que se fractura y se cae. Es más grave en el hombre que en la mujer, a pesar de que haya menor, por nuestra estructura ósea y muscular. Porque los músculos tienen mayor tensión y hacen mayor afectación. Eso es muy importante saberlo. Nosotros hacemos reemplazos hormonales y otros tipos de tratamiento. Aquellos médicos que estamos dedicados al área uro-oncológica y al área urosexual, porque tiene subdivisiones. Aprendemos a manejar todo este tipo de medicamentos adecuados para mejorar todo el sistema cardiovascular en la medida que nos sea posible. Esto sin demeritar que siempre estamos pidiendo el concurso del internista, del cardiólogo a nuestro lado o del diabetólogo si es necesario, para lograr un bienestar. Nosotros generalmente solicitamos en el 90% de nuestra consulta que el paciente no vaya solo, que vaya con su pareja. La permanente, ya sea la permanente verdadera o la permanente por fuera, pero que vaya con una pareja. Porque siempre es necesario, esto no es un problema de un solo ser humano, hay que establecer una unidad psicosexual, porque sí nosotros presentamos también depresión,
pero en menor cantidad que lo que puede pasar en la mujer. Uy, y ese es un tema que sí quiero tratar con ambos, y es el tema de la depresión, ¿verdad? Los cambios de ánimo que se presentan tanto en el hombre como en la mujer y que por supuesto influyen en esa relación de pareja y en la relación familiar, claro que sí. en la relación laboral, en todos los roles en los cuales nos desempeñamos. Esto después de la siguiente nota que también hemos preparado para nuestros televidentes. De una manera considerable, el deseo sexual se verá marcado a causa de la menopausia y la andropausia, pues afectan sus niveles de hormonas. Sin embargo, son procesos con los que deben aprender a vivir. En el caso de la andropausia, la baja de testosterona afecta la erección, por lo que es uno de los principales problemas a los que se enfrentan las parejas, además de la sensación de que cuando llegan estos procesos, la sexualidad se acaba. La mejor manera de afrontarlos es aceptar que es una parte del proceso del ser humano, que es la terminación o culminación del aspecto biomédico, pero que no del emocional o social. Es decir, puedo seguir enamorada o enamorado de mi pareja, continuar el respeto, las caricias y el proyecto de vida. Temas de familia. Temas de familia. Bien, último segmento, último bloque de temas de familia hoy con temas tan interesantes como los que hemos venido conversando con nuestros invitados. Queríamos hablar precisamente del tema de la depresión que se presenta tanto en el hombre como en la mujer cuando esta etapa llega a su vida. ¿Se presenta precisamente por los cambios hormonales o se presenta porque vemos que estamos cambiando y que de pronto no damos pie en materia sexual o porque de pronto hay una disfunción eréctil en los hombres? Por todos esos cambios que vemos que se van presentando tanto en el hombre como en la mujer, ¿por qué se presenta tanta depresión en ellos? La depresión es un tema muy amplio. Nosotros solo tratamos, como especialistas en el área de la urosexología y urooncología, lo vemos. En mis pacientes es muy frecuente, sobre todo si se les diagnostica cáncer de algún tipo del área genitourinaria, que entra en una fase depresiva. Afortunadamente, este tipo de patología es tratada en forma adecuada por los médicos psiquiatras titulados y capacitados adecuadamente, no solo en dar medicamentos, sino en hacer psicoterapia. Yo pienso que la depresión no solo se le debe hacer terapias, sino darle tratamiento también en una forma multidisciplinaria. Nosotros hacemos nuestra parte, pero es el psiquiatra capacitado y entrenado tanto en farmacología como en la psicoterapia, que es quien va a dar este tipo de La última palabra. la última palabra y el acompañamiento. Entonces nosotros, cada cual pone su granito de arena para ir sacando adelante el paciente, porque afortunadamente, como lo hemos comentado a través de todo el programa, cada vez tenemos mayor tiempo de envejecimiento. Si nosotros comparamos cuánto vivía un ser humano en la década del 20, cuánto vivía en la década del 50, cuánto vivía a finales del ¿Y cuánto siglo vivimos hoy y en cuánto día? vivimos ahorita. En este momento el promedio de vida en Colombia superó los 78 años de edad. Nuestros padres de nuestros abuelos jamás soñaron eso. Entonces, y no se sabía ni siquiera de qué Llegar a morían. los 40 años era ser anciano, ya en esa época. Era una cosa, si usted mira en la década del 40, quienes llegaban a los 80 o 90, muy poquitos. Primero por los avances de la medicina y segundo por el modo de vida y la calidad de agua, todas las cosas que hemos... Doctora Silvia, hablemos precisamente de la depresión en la mujer, que se presenta muchísimo en esta etapa de la menopausia. Sí, también se presenta la depresión, sin embargo, la sintomatología es más de irritabilidad, más de hipersensibilidad. Las etapas de la depresión como tal, propiamente dicho, y como un gran tema, se presentan, pero no con la intensidad como es en el hombre. En el hombre marca la depresión, en la mujer son cambios de ánimo, estado de lo que habíamos Muy comentado. volátil, muy voluble, muy de pronto. sensible. Patricia, algo que también te quería comentar, y es lo relacionado con cuando en la mujer se presentan las fracturas. Pues en la etapa esta que estábamos comenzando al inicio del programa, decíamos son edad entre 45 y 55 años, sin embargo en la etapa de la posmenopausia, en donde ya la calidad de la ósea se disminuye.
O sea, hay una desmineralización ósea y esa es la que ocasiona las fracturas. Pero ya, como te digo, son complicaciones de la menopausia. Para eso estaremos en un tiempo más allá de la edad. Muy bien, el tiempo se nos ha agotado, pero quiero que cada uno de ustedes le diga, usted doctora a los hombres y usted doctora Silvia a las mujeres, una última recomendación. Es decir, usted, doctor Franklin, dirigiéndose al sexo masculino, recomendación tal, y usted, doctora Silvia, igual a nosotras las mujeres. Mil gracias. La primera recomendación que yo le diría a todas las personas del sexo masculino, vayan al urólogo, no les dé miedo, no mordemos, los tratamos adecuadamente, estamos capacitados para mejorar la calidad de vida a nivel integral del ser humano. El urólogo nos ayuda, nos permite seguir adelante, no solo desde el punto de vista, porque todo el mundo asocia urólogo próstata, no, urólogo es un complejo amplio de toda el área urinaria, de toda el área genital, sexual, y hemos aprendido que también cardiovascular. Así que bienvenidos a la consulta. Va ligado, ¿cierto, doctora Silvia? Las mujeres, recomendaciones. Indudablemente, la misma igual, asistir con toda confianza al ginecólogo y hay que individualizar los casos. Aquí es mucho de que la persona, a mí me recomendaron tal o cual cosa, y entonces tienen como que creen que tienen lo mismo de la persona, y no es así. Aquí cada persona tiene una entidad distinta, la cual necesita su manejo integral, y por lo tanto, nuevamente visiten al ginecólogo, que muchas cosas van a aprender. Claro que sí. A ustedes les quiero agradecer. Quedamos con el doctor Franklin, que de pronto queríamos hablar un poco del cáncer de próstata, pero es un tema tan amplio realmente y tan complejo que sí nos gustaría dedicarle pues el programa completo, así que lo invito a acompañarnos en cualquier momento a hablar sobre ese tema, ¿le parece? Muchísimo gusto. Ahí coordinamos agenda. Doctora Silvia, Por muchas favor. gracias por estar con nosotros en Temas de Familia. Doctor Franklin, también gracias Gracias. por Muchas este gracias. espacio. A ustedes también gracias por acompañarnos hoy en Temas de Familia. Sigan con la programación de Telecaribe y recuerden que estamos 10:30 de la mañana. Chao.